Hola amiguitos, otra semana y un nuevo episodio de Nadie nos preguntó, el podcast de Francisco Emerson y Ana. Y como estamos en los primeros capítulos todavía, o episodios, no sé cómo se termina de uno decir estas cosas, sigo agradeciendo de verdad a toda la gente que nos está apoyando, que nos está siguiendo, que nos está mandando full mensaje increíble, que nos da motivación como para seguir esta pequeña locurita que siempre se nos ocurre, pero que bueno, al fin por lo menos concretamos alguna vez en la vida. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante como que polémico, por llamarlo de alguna manera. Polémico porque siempre hay mucha gente que, bueno, viste que hay como que mucha gente en terapia, que va a terapia, va al psicólogo y tal, pero mucha gente que se queda, entre ellos y yo, y por eso es que yo he cambiado de terapeuta varias veces, imagínate que 2 veces nada, para que varias veces. Porque a veces siento que, bueno, como que no hago clic con la metodología con la que el terapeuta a veces aborda a la gente y entendiendo obviamente que la terapia es un espacio tan importante de encuentro y tal, yo he seguido intentando y creo que en este momento al menos me siento contento, ¿no? En donde estoy. Pero si hay una crítica como hacia la terapia, digamos, más convencional. Y sobre eso va y el capítulo de hoy, el episodio de hoy, como vayamos a llamar esto, y Ana Karina, nuestra amiga, que debo advertir que está un poco borracha porque viene por ahí de una celebración, así que no garantizamos nada, va a introducirnos el tema de hoy. Zúmbate, Ana. A ver. No era este, pero... Exacto. No, ese te ¿Puedes pegó aprender perfecto. que alguna vez en la vida es este, hija? Mira. ¿Cómo que? Ah, no. Le di a mi mamá también. Mira, bueno, yo estoy hablando con un documental que vi que de hecho a todos mis compañeros y amigos les digo, ay, ¿vieron el documental? Lo peor es que no sé pronunciar el apellido Stutz o algo así, que es de un terapeuta que, bueno, ahora es como el terapeuta de Hollywood, pero el bicho tiene como un historial súper importante, ya tiene libros y tal. A mí realmente el tema de la autoayuda me da fastidio. La que leyó todo Paulo Coelho y se pone intenso que le da fastidio la autoayuda. Pero me pareció interesante por miles de cosas y entre ellas porque una de las cosas que también me gustó a mí de la sociología fue cuando o sea, había toda una discusión de Durkheim que para que la sociología fuese, digamos, ciencia, se apegó mucho a las ciencias físicas y era tipo, no, hay que desprendernos, o sea, como alejarnos del objeto de estudio. Y eso era como de alguna forma bloquearnos a nosotros como sujetos, ¿no? Y a mí lo que me pareció interesante de este documental y del método que él aplica es que él entiende que él no es, o sea, el paciente, digamos, no es un objeto, sino que es un sujeto. Entonces como que hay una interacción y él no se queda como excluido de la terapia, como escuchándolo y tal, sino que ya en la primera sesión, él ya te dice como que 3 cosas que tú puedes, al salir de la sesión, hacerlas y eso te va de alguna forma a ayudar a sentirte mejor. Que no son nada de otro mundo, que nosotros la practicamos día a día y que sabemos que nos hace sentir bien. Pero fuera digamos, de las herramientas que te da, que bueno, por ahí pueden parecer ridículas, autoayuda, lo que sea, a mí lo que sí me parece interesante de todo es la interacción con el paciente, pues. O sea, que ya tú de una intervengas, digamos, en la psique de la otra persona y sepas que estás interviniendo y que la otra persona también sabe que está interviniendo. Pero aún así como que hay una relación más, creo que sincera con lo que está sucediendo en terapia, que es una relación, no es algo como yo soy el médico que te está viendo a ti desde un microscopio y somos 2 distintos y yo solo te voy a escuchar y en algún momento te puedo guiar, ¿sabes? Eso me pareció súper interesante. Sí, yo cuando vi el documental que nos comentaste y tal, dime, Emerson. No, Ana, tu teléfono, me disculpa porque seguimos con ciertos problemas técnicos, bótalo, te imaginas, lánzalo lejos para que no haya interferencia, que te hace una pequeña interferencia a tu brillantez, le quita claridad a tanta brillantez que emanas, te imaginas. Ay, amigo, no tengo el teléfono cerca, no sé qué será. Nada, lo que te estaba diciendo era que precisamente yo también cuando vi el documental que nos dijiste, bueno, yo lo tenía medio mirado hace tiempo, pero no lo había visto bien, por Jonah Hill, que me gusta como actor y tal, que es el director del... O sea, porque para la gente que no ha visto el documental es importante como ponerlo un poquito en contexto. Es un documental sobre un psiquiatra, terapeuta también, de Hollywood, de Los Ángeles, de la gente como más super top de allí, que Jonah Hill, que es un actor
que inició su carrera siendo como el gordito gracioso en muchas películas y que eso fue como uno de sus grandes problemas de hacer esa transición de dejar de ser el gordito gracioso de las películas y que ha tenido como problemas de autoestima muy grandes, fue a este terapeuta y hizo un documental sobre él, que el documental está súper guay. Una de las cosas que a mí también me llamó la atención, Ana, fue exactamente ese, el tema de cuál era nuestro problema constante siempre, o sea, los sociólogos que tenemos con los psicólogos, era todo ese tema de cómo se aborda el objeto, o sea, si hay una relación de terapia, que bueno, que de una historicidad, que si la psicoterapia, que a través de Freud se elaboró este concepto de que yo lo estuve buscando, que si con esta paciente famosa Ana O y tal, del otro tío, Broad o algo así, de la cura del habla, ¿no? Este concepto y tal, pero cómo se podía abordar todo este concepto de la terapia si tú considerabas que el otro no era un otro, sino era un objeto, que había una pretensión positivista sobre las cosas y era algo que como que reventaba los huevos. Entonces es muy interesante como este tío precisamente lo aborda desde el sujeto, desde que es una relación, desde que hay o sea, desde que no hay una mirada cientificista, no es que voy a diseccionar a este paciente porque solamente tiene una dimensión física, y es muy interesante eso. Y bueno, tengo un montón de cosas que decir de documental porque me parece... Y la otra que dijiste tú, que es muy guay, lo de las herramientas como directas, ¿sabes? Como el tío ha desarrollado como un método, que también cuando dijiste la autoayuda, a mí me recordó este tío que siempre como que tiene un toquecito y medio espiritual como para completar su método, ¿sabes? Que en el fondo una perspectiva conservadora cientificista diría, no, eso está súper mal. Pero yo como paciente me encantaría, porque ese toquecito espiritual, o sea, como que completa un proceso de sanación o de entenderte a ti mismo, etc. Yo de hecho creo que cuando la primera vez que yo fui a terapia, y creo que fui tarde, y en gran parte fue por el tema de lo que también se habló un poco acá, del no reconocer, o el no querer admitir o reconocer mis debilidades, o mi lado más vulnerable, fue cuando viví en Argentina. Y esto fue después de un montón de traumas y procesos que yo viví en Venezuela, que ni siquiera fueron inmediatamente saliendo de Venezuela, sino incluso de antes. Que yo tuve que haber buscado como que ayuda en ese sentido desde antes, pues creo que por el tema de no querer mostrar esa vulnerabilidad que a veces tanto nos esforzamos por esconder, pues lo dejé para tarde cuando creo que me pudo haber ayudado desde antes. Y ese toque espiritual del que tú mencionas, creo que en su momento con este psicólogo, que fue Ana Karina, por cierto, quien me habló de él, porque Ana tiene un problema con la psicología, pero manda a todos sus amigos para poner los psicólogos, creo que para que no la Pero ya no va. Y para que no le dejen de contar las huevonadas a ella, porque, bueno, para liberar tiempo. Yeah. Y este psicólogo, crack, marico, de verdad, yo lo quiero mucho, me ayudó un montón. Él, obviamente, como que era muy científico y todo, no sé qué y tal, pero, marico, le daba un toque de espiritualidad a la sesión que tú te sentías como que, wow. Y me está pasando también un poco con la terapeuta con la que estoy ahora, y estoy comenzando, que a veces como que te plantea cosas un poco alejadas de lo que uno considera más tradicional, y eso creo que es la parte que más me gusta a mí. Yo en lo particular, que sí he tenido como algunos cambios de psicólogo, y no considero que sean malos, por el contrario, me parece gente muy interesante. Además considero que es un tema también de conexión y de gusto. Yo creo que hay personas que se sienten súper a gusto y que les ayuda un montón, porque además las conozco. El tipo de psicólogo que lo que hacen es escucharte, y ya. ¿Entiendes? Entonces yo creo que es un tema más que todo como de la conexión que nosotros podamos tener con la persona. A pesar de que yo sí tengo como mi opinión muy, 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 muy personal, de que sí creo que ese tipo de terapias más tradicionales, bueno, creo que se quedan un poco cortas, al menos para mi necesidad, o para lo que yo estoy buscando en un terapeuta. Pero hay un tema muy interesante que me hizo pensar el documental, que hay varios conceptos del documental que me gustaría luego repasar, que si el concepto de la sombra y tal, que son bien guay, pero yo también creo que es un tema como de crisis del conocimiento en el fondo, porque, o sea, si hay una historicidad sobre el concepto de la terapia y tal, obviamente viene desde un punto de vista más cientificista, de bata blanca, también viene el tema de la psiquiatría, de gente con enfermedades mentales muy graves, bueno, tienes a Foucault con la historia de la locura y todas estas movidas y tal. Y obviamente había un tema más como de rata, ¿sabes? Como que los científicos observaban cómo se puede desarrollar eso y mediante algunos impulsos o algunos experimentos podías mejorar una cosa a la otra. Estaba luego en los años 50 el conductismo y tal. Esa separación objeto y científico era demasiado grande.
obviamente al haber como una crisis de conocimiento donde sabemos que ese tipo de separación solo es posible en ciencias duras, y bueno, y después hay como tesis de que hasta la física no existe, pero de ciencias duras no podemos comprender una terapia hipercientificista. ¿Sabes? Como que no porque no venga de la ciencia y no tenga unas herramientas súper científicas y tal, pero una terapia humana donde a ti tienes que hacer un viaje a tu psiquis interna, aunque venga de estudios muy fundamentados, tiene que estar sostenido sobre una relación como más intersubjetiva, una relación con una persona en específico sobre, ¿sabes? No puede haber como ese ascetismo de un quirófano que aspiraba a esa ciencia antigua, ¿sabes? Obviamente nosotros necesitamos darle un toquecillo, o por lo menos se siente como más real, o te hace sentir más toquecillos como espirituales o muchas cosas, o por lo menos todas las alegorías y metáforas que tiene este tío. Porque yo no tengo mucha tal de la historia de la psicología, porque a lo mejor el tema que sí, el concepto de la sombra, el concepto que es una versión de ti mismo que odias y cosas así, probablemente un psicólogo nos esté escuchando y diga, esto se ha visto en tales y tales autores, y estos tres pringados, ¿qué coño están diciendo? Bueno, estos tres pringados, ¿qué coño están diciendo? Pero al presentarse de una forma como más interpersonal y tal, pues bueno, tiene unas capacidades de buscar el resultado que realmente está buscando. Sí, obviamente. Pequeño paréntesis antes de que Ana va a tomar la palabra. Obviamente, si nos estás escuchando por primera vez, miren este ruido. Los cuervos. Va a sonar cada vez que Francisco se ponga demasiado intenso. Y lo vamos como no a parar, sino para que tú sabes, porque después como que uno mismo tiene tanta complejidad en nuestro... No, vamos a ver. Ese sonido se me asignó a mí porque era el más fácil, ¿no? De burlarse. Pero como yo conozco a mi sombra y vi un documental, ¿te imaginas? Voy a buscar un sonido para cada uno de ustedes cuando estén en sus respectivas estupideces. Tienes que querer a tu sombra. No, obviamente todo esto... como conceptos que están desarrollados en otras teorías, pero él lo explicó de una manera mucho más cercana. Pedagógica, Lo sí, que cercana. quería, como también decir eso de que hablabas, yo creo que cada vez somos sujetos más presentes. O sea, tipo, yo también voy a una consulta hoy, de hecho fui al médico, y claro, uno lee un montón, y entonces dices, bueno, pero entonces eso no sería apendicitis porque ¿sabes? O sea, como que creo que cada vez vamos a los lugares, a los espacios donde esté, no sé, un filósofo, donde esté un doctor o donde esté un lego, o sea, como que sabe mucho el tema, uno leyó 3 huevones en Wikipedia y también quiere participar. Y en el caso nuestro, que también somos sociólogos, tenemos algo de revisarnos internamente, claro, cuando vamos al psicólogo nos choca vernos o sentirnos como que, o sea, sabemos lo que está haciendo el psicólogo y nos está tratando como si nosotros no supiésemos, y seguramente nos gustaría ser un sujeto más activo en la transformación de aquellos cambios que queremos en nuestra psiquis. Sí, eso pasa mucho. A mí lo que me pareció... Sí. No, dale. No, que a mí lo que me pareció súper interesante es, por ejemplo, que capaz Jonah Hill se sintió demasiado representado en el método de este tipo, porque él sufría con su tema del cuerpo, de que, bueno, que estaba gordo y tal. Y claro, uno de los primeros pasos que él habla de pirámide vital, hay como interferencia, ¿no? Como vital... No creo que sea tu cabello. Ana se está como moviendo el cabello como si eso fuera. Nuevo descubrimiento científico, no joda. Es la mata que tiene al lado. Es millonaria con algo. Nada, sigue. Mira, no, y entonces, claro, uno en la base de la pirámide, como el que, o sea, la receta que él te da cuando tú sales de la consulta es, la base es ejercicio, solo eso te va a hacer sentir mejor, ¿no? Y claro, él habló en el documental que él nunca había entendido como que su gordura como algo que te podría ayudar a una mejor salud mental, sino como un tema de que, bueno, estéticamente o lo que sea. Y entender que si te sientes bien físicamente, o sea, que somos un todo, como que todo está conectado, y si físicamente de repente haces ejercicio y no sé, de repente te desestresas o lo que sea, o sea, eso termina en salud mental, pues eso lo ayudó a él a hacer ese clic de
con su gordura, pues a conciliarse con el tema de por qué tener que bajar de peso y esforzarse para no estar gordo si eso le molestaba. A mí me encantó el tema de cómo él hablaba o cómo se habla, incluso para sacarle un poco del documental, porque si me está escuchando alguien que no ha visto el documental, incluso y plantearlo ya como nuestras propias vidas, ¿no? Que uno a veces se termina como que esforzando demasiado y dar todo por tener un cuerpo más aceptado, pero en realidad yo creo que es un tema ya de que sentirse bien con uno mismo. Yo creo que el tema, por ejemplo, en mi caso, que mi actividad física es la bicicleta, y yo cada vez que entreno y me pongo como a pensarlo desde el punto de vista que fui al gimnasio, hice piernas, me maté, me duelen horrible y tal, pero después veo que mi rendimiento mejora en la bicicleta, y yo en realidad en la bicicleta no estoy como mostrándole una competencia y nada por el estilo, sino que es algo que me satisface a mi punto, y que me siento bien conmigo de que puedo moverme, que puedo hacer esto, puedo hacer la actividad que me da la gana y tal, y yo creo que al final eso te llena un montón. Y esa conciencia de esa relación que hay como con nuestro propio cuerpo es muy diferente, por supuesto, a la exigencia que hace a veces la sociedad con el tema del cuerpo tradicionalmente hermoso. Y yo creo que cuando ya se plantea el tema de cuidarse por obligación o por cumplir con estas expectativas sociales, yo creo que ahí comienza el problema. No, por lo menos yo, o sea, obviamente hago aquí como un paréntesis. Estamos hablando de gente que en teoría puede tener problemas un poco tal, pero no tan graves, porque hay gente que tiene problemas de salud mental muchísimo más graves que te puedan ayudar con gente que tiene problemas de depresión clínica y cosas que son mucho más complejas que unos simples tips. Y eso ya, obviamente no estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo sobrellevar la vida, entre comillas, de una persona que tiene unos problemas de salud mental, entre comillas, leves, porque obviamente hay un espectro muy grande. Pero bueno, entrando en los leves que estamos conversando, de la vida que nos puede, o sea, gente que no tiene problemas tan gordos, tan graves, por lo menos a mí lo del ejercicio, yo toda la vida, a todo el mundo que me dice cualquier hora, yo lo mando a correr todo el día. ¿Sabes? Que no, anda a correr, porque realmente sí es una, o sea, no sé si es un tema hormonal, obviamente sí lo dicen y tal, pero es verdad que al entrenar es una cosa que me ayuda muchísimo a mantener mi salud mental, pero fundamentalmente, ojo, yo también quiero decir que yo como persona inmerso en una sociedad y aún con un montón de privilegios de nada, o sea, de por haber nacido hombre y etcétera, etcétera, blanco, obviamente, exacto, obviamente también. Imagina que se pone intenso. Bueno, yo nunca he dicho que soy heterosexual, así que eso te lo estás inventando tú. Yo sé, amigo. Vale. Entonces, o sea, como al tener todas, ahora me desconcentré. Bueno, vamos a dar unos besos. No, que lo que. No, pero a mí, un inciso. Sí. A mí lo del deporte creo que es fundamental, ¿no? Pero a mí me ha servido mucho las que ya empezar. Yo tengo mi metodología. Pero yo no lo creo tanto en realidad porque no. Porque sí privilegiada porque tienes un cuerpo perfecto sin moverte. Sí, María, sí. No, yo creo que, o sea, a mí yo iba a eso, yo iba al tema de la presión del cuerpo, pero dilo. No, o sea, dale. Marico, ¿cuál es la de los tiros? Pobre la de la... Bueno, nada, ya que Karina se echó para atrás. No, yo lo que quería decir es que sí es verdad que yo así entrenaba para todo eso, pero aunque con todos esos privilegios, yo también tenía una presión, o sea, una presión que me puedo inventar hasta yo mismo sobre el tipo de cuerpo que tengo que tener, sobre la imagen que tengo que proyectar con mi físico. Por ejemplo, yo soy una persona que soy bastante, o sea, como fornida, y aunque esté entrenando muy bien, y aunque haya dado los mejores resultados en mi vida deportivos que nunca había hecho en mi vida, aún así siempre como que en mi mente tengo... O sea, siempre tienes como una imagen toda loca y es algo que tienes que trabajarte porque como que pareciese que, aunque, bueno, y lo dicen modelos famosísimos, ¿verdad? O sea, la presión permanente sobre como que no estás bien a nivel físico es una constante social. O sea, no importa quién, aunque tú veas, o sea, tú estás enamorado de la persona que te parece más perfecta del mundo y esa persona está completamente frustrada o inconforme con su cuerpo. Y único al final... No, que te interrumpieron hace rato. Sí, fui yo, el hombre blanco. El hombre blanco, bueno, ya no sabemos si es heterosexual y tal. El bicho como que pone eso entredicho para no ser tan, ¿sabes? Tan arriba en la escala de los opresores.
Mira, no, que yo decía que, por ejemplo, a mí me sirvió... No, pero ya va, también quiero hacer un inciso. Ustedes nada el cuerpo. O sea, yo soy flaca y tal. Y que se supone que eso es lo que pide también un poco la sociedad. Pero en Venezuela, donde yo nací, se pedía tener carne. O sea, tenías que tener Calle, y tal, Douglas, y sal de ahí, yo no Douglas. pertenecía a este sector. O sea, que estaba un poco lejos de la mayoría carnosa, que era lo que se Pero esperaba. yo me refería, y para que sigas, que no se te vaya la idea, agarra la mía, porque tú eres así, se te baja rapidito. Que yo no me refería cuando te dije lo de tu cuerpo y tal, perfecto, como con el concepto de la belleza ni tal, sino es de la funcionalidad física. Que eso a mí es lo que me encanta de hacer deporte o de mantenerme activo. Marico, bueno, marico, porque al final todo va para allá, todo va a tener cada vez más edad, más achaques, más dolores, más no sé qué. Y esa es como mi principal motivación, tratar de llevar la edad desde un punto de vista lo más funcional posible. Y a eso yo te decía un poco tu planteamiento, que bueno, tú tienes un cuerpo súper funcional sin tener que tal vez ejercitarte tanto como Frao, como yo. Qué bueno. Somos un poco más que tenemos que estar Imagina, y tú eres una maldita chica. Joder, El coño de tu madre. de cante pulmón, te mira. Bueno, no, yo, Mira. No vale, no, ¿qué te yo lo pasa? que Que decía recién es que casado, a que veces no- tu capaz envidia, chiste, tu envidia me no. fortalece. ¿Cómo? bueno, que yo digo que capaz en esos tips, que a veces que no deberían ser tan generales, pero sí, o sea, de repente tú sales y te funciona. A Jonah Hill le salió perfecto, capaz, en un momento, pues, Bueno, entonces sí. porque el bicho, bueno, la terapia no es algo que te curas una vez y para siempre, es algo que tiene que estar, bueno, pues venciendo día a día. Pero bueno, digo que para todos no es lo mismo, pero yo creo que todos podremos encontrar un espacio. A mí, por ejemplo, el tema de que todo a mi alrededor esté ordenado, me hace que mi cabeza esté ordenada Sí, también. O sea, exacto. yo últimamente me he vuelto, o sea, una Mónica Geller así mal, tipo, ay, no, tengo que, si todo a mi alrededor está ordenado, mi cabeza funciona claramente, yo estoy enfocada, Ya, hago mis vainas bien. ya, Y ya, creo ya. que, bueno, yo Eso, creo que todos deberíamos encontrar como un espacio que tú digas, bueno, estoy, de repente, si ordeno esto, siento que mi cabeza también está ordenada y por ahí puedo ya. empezar. Pero lo que me Que- parece genial de él es enfocarnos en otras cosas que no sea necesariamente, porque la primera pregunta de todos es, ¿cuál es tu pasión de vida? ¿Cuál es tu objeto de vida? Y claro, eso es una súper pregunta. Y ya. entonces, si tú dices, bueno, marico, sabes que yo voy a ordenar lo más cercano, lo que yo voy, lo que va surgiendo y otras cosas van a ir fluyendo y no de una decirte, pero ¿qué crees que viniste tú a hacer al mundo? Y yo creo que es una pregunta pesada a veces, ¿no? Que bueno, eso. No, obviamente, o sea, hay un... Es pesada y yo creo que aquí, y ahí, perdón Frank que te interrumpa, No, es no, donde no. voy, que es también un poco a esa crítica que hay a la terapia un poco más convencional, y es el tema de tratar de que la terapia sea, y yo creo que este señor, y de verdad que no haya visto el documental, está en Netflix, pueden verlo, y es increíble, plantea como un espacio mucho más ameno y personal, donde lo que ustedes decían hace rato, que hay una Sí. retroalimentación, que a veces es lo que Ana decía, que por ejemplo yo me quejaba de cuando uno va a un psicólogo y solo te escucha. Yo creo que esa técnica en lo particular me parece súper cool. No, hay varias cosas como que quiero rescatar así del documental. Una es que me encantó el tema de cuando están como en la mitad del documental y de repente como que cambia la vaina y es una pantalla verde que era como que no, o sea, parecía que estuvieran en el despacho y no, habían montado como todo un set y el tipo se había tenido que poner una peluca porque se había pasado 2 años de que tenía el pelo largo y como que desmontan todo el documental y es súper bueno porque es como una metáfora de cómo te vas desmontando tú a ti mismo y tal. Y otra de las vainas que quería decir, que lo tenía por aquí apuntado, se me olvidó. Bueno, nada, el concepto este de la sombra, que es súper loco, ¿no? Lo de la No, visión para de... rescatar lo que está diciendo a mí, el tema que y con lo que empezó Emerson, el tema de la vulnerabilidad, que a mí eso siempre Sí, me expongo, siempre me expongo. O sea, sí, cuando yo siento que estoy más jodida, me expongo y digo, ¿sabes qué? No sé, yo fui una de las primeras en decir, o sea, todas las caritas decían, no, que yo tuve 10 orgasmos. Y yo fui una de las primeras en decir, no, yo no he tenido orgasmos. O sea, yo cuando me claro. siento más heavy en mi vida, como que estoy más perdida o que algo me está presionando demasiado, soy más vulnerable. Yo creo que, y cuando tú eres más vulnerable, haces que el otro también se exponga y en verdad te das cuenta que todos tenemos muchos miedos en común. Y no es para decirnos, Sí, bueno, sabes, esta como fraternidad de miedosos, del ¿no? Nada dolor. que ver. Pero es que Todo eso es lo que quería es decir. por eso, sino para, de alguna forma, saber
que no es que yo estoy mal o la otra persona esté mal, sino que de repente lo que entendemos como sexualidad, por ejemplo, que fue el ejemplo que puse, está mal. Entonces, en eso Ya, puedes construir una idea diferente para que alcance el orgasmo, porque si somos un nido de mentirosos todos, diciendo todo está claro, perfecto, la sociedad me pide esto, lo doy, y al final o no podemos, no tenemos, o la forma como lo estamos haciendo no nos llega a lograr esto, pues yo creo que ese sinceramiento es súper importante, y yo creo que ese momento de vulnerabilidad que tuvo él, que bueno, de hecho me imagino que lo aprendió en terapia, pues es lo que claro. logra el tipo se sincere consigo mismo y se da cuenta que tenemos, o sea, que todos No, y cometemos que la errores, gente que somos y que, vulnerables, que no o somos sea, perfectos. eh, el tipo dice dos cosas. O sea, una cosa era lo de la vergüenza, es el pegamento que une a la gente, que me encantó, que es lo que tú dices. O sea, como que nuestra vulnerabilidad es lo que realmente nos une. Igual, por eso la literatura que más te gusta, las películas que más te gustan y tal, es cuando ves a una persona, o sea, fallando. Y ahí voy al otro punto, que es lo como que lo dice al final, que es lo que él dice como de la imagen perfecta, que es como el tipo ideal beberiano. ¿Sabes? Que es como que hay una imagen perfecta sobre lo que tú crees de ti mismo. Bueno, ajá, yo voy a hacer tal cosa y yo voy a ser un tío que va a hacer esta vaina y voy a tener estos éxitos y tal. Y esa imagen en tu mente, ese tipo ideal en tu mente, cuando no estás llegando a él, te crea una permanente frustración. O sea, es como que estás totalmente tratando de alcanzar algo que es una idea sobre ti mismo, que puede ser a lo mejor un objetivo que lo que tú quieras, pero que lo muy interesante, como le pasa a que es una cosa interesante, porque le pasa a un actor que es exitoso, entre comillas, que cuando él llega a esa imagen de ser exitoso, de haber trabajado con Brad Pitt, de haber trabajado con el otro, con Scorsese y tal, el tipo llega a lo que es una persona de 30 años que ya es actor de Scorsese y es compañero de Leonardo DiCaprio. O sea, imagínate. El tipo dice que se sentía completamente vacío. Entonces le dice el terapeuta que es que, claro, lo que tenemos que recordar constantemente es como que el dolor, la sensación de dolor, no me acuerdo qué coño más dice, el dolor Incertidumbre y y como trabajo la actual. incertidumbre y el trabajo permanente es algo que aunque tú en tu mayor de los éxitos estés, igual vas a tener dolor, igual vas a tener incertidumbre. Bueno, la incertidumbre del COVID que nos ayuda un montón. Y siempre vas a tener que trabajar. Y me recordó ese concepto que es el concepto este como de, coño, ¿cómo se llama? De Jean-Paul Sartre, que es como que estamos siempre viviendo en potencia. Yo voy a llegar a ser tal cosa. Entonces, como siempre estás como buscando alcanzar algo, nunca eres. ¿Sabes? Siempre estás como, y por eso es una sensación de frustración permanente, y de ahí como que el existencialismo de sentirte como una mierda. Pero cuando tú entiendes que estás buscando una imagen fija de una vaina que te imaginaste tú y que el camino es el andar, joder, o sea, las cosas te cambian, pues, y te ayudan mucho a vivir, pues. Joder, macho. Bueno, nada, yo cada estaba rescatando un tema de la vulnerabilidad. Cada Francisco, tú sabes, el español neto. No, Eh, ¿qué hago? Si vivo estoy en Galicia, Deep Galicia. Ojalá me se pagar el inglés así, te imaginas, es fácil. Bueno, What the nada, spell, my friend? marico, nada, como que bueno, acá estaba hablando de la vulnerabilidad y tal. Y yo como que lancé al principio como que una pequeño adelanto como que de mi ejemplo, pero quiero como rescatar. Porque Ana decía, por ejemplo, que en su momento, o sea, cuando ella está más escoñetada, más oída, es donde es más vulnerable es. Y la verdad es que a mí me costó darme muchísimo, o sea, me costó darme cuenta de eso. Y lo, a ver, sí lo racionalicé luego cuando entendí o cuando puse en práctica que cuando empecé a ser vulnerable, las cosas me empezaron a salir mucho mejor. Yo, en Venezuela, la verdad es que viví mucho estrés en mi etapa de dirigencia política por un tema de persecución de parte del régimen de Venezuela. Momento Mucha vida. cacerola, ta, maldito. ¿Y vos qué te Exacto. podrías hacer una cacerola? Eso, Ah, ya bueno. está. Y yo vivía como que un estrés constante, que obviamente me generó un tema de que vivo hoy día y tengo que llevarlo, el tema del estrés postraumático. Y yo en su momento, por jugar un rol de que era dirigente político, de no dar el brazo a torcer, como demostrar como que no van a poder conmigo, de que yo, poco lo que decía Fran, como que voy a exponenciar todo mi potencial y no me voy a dejar. Y la verdad es que eso me afectó un montón. Porque yo dejé de decir muchas cosas que por dentro me estaban matando, que me estaban como carcomiendo, que me estaban haciendo muchísimo daño. Dejé incluso de pedir ayuda
dejé incluso de hablar con ustedes, que eran mi mejor amigo, de cosas que me pasaban en el momento, de ataques de pánico incluso que tuve, en momentos incluso hasta podía haber estado con ustedes y bueno, tuve que haberlo disimulado y tal, por justamente seguir como siendo el Emerson dirigente político fuerte e inquebrantable. Y luego, y aquí yo también quiero volver a rescatar cuando comencé la terapia en Argentina también que después que tuve que irme a Venezuela por persecución política, y me di cuenta que empecé como o se empezó a generar en mí muy espontáneamente entre la terapia, la relación con mis amigos que estaban allá y todo el ambiente que se fue dando, en realidad comenzó a salir una parte de mí mucho más espontánea, mucho más que de aceptar todas como esas especies, por ponerle un nombre, de locuras que iban como que a mi alrededor y empezar como que a lo que el documental dice, convivir con ellas. Yo en ese momento no lo racionalicé como desde ese punto de vista, como que no los voy a superar nunca, sino que vas a vivir con ellas y tienes que tratar de surfear la ola, ¿no? Y desde ese momento en que las reconozco, en que las acepto, es donde yo creo que, y para eso me he tenido que convertir en un ser vulnerable otra vez, vulnerable. Creo que ahorita hay como una mejor versión de mí, donde no voy a decir superar, porque yo creo que esas cosas al final nunca las superas, pero sí puedo vivir de una manera un poco más como tranquila, como que desde que dejé atrás como que la rigidez de ese rol que quería jugar, sino que me mostraba, bueno, sí, soy vulnerable, y creo que muchos amigos que me han conocido y me lo han dicho y me han dicho, bueno, sí, pero es que eres una persona vulnerable, y eso contrasta muchas veces con el Emerson que a lo mejor mucha gente pudo haber conocido en Venezuela, de que no era así y tal, pero la verdad es que sí. Soy súper vulnerable y desde el momento en que lo acepté, lo admito y lo vivo así, creo que puedo ser un poco más feliz. Y bueno, cuando vi el documental, te imaginas, un aplauso. Cuando vi el documental, lo racionalicé mucho más y como que cuando él da ese concepto y obviamente lo contrasté como con mi experiencia y dije, wow, la verdad es que sí. O sea, es lo que tú decías, como que Ana, no es algo nuevo, yo creo que es algo que está estudiado además, está súper escrito y tal, pero lo súper práctico de este documental es que te lo muestran como de una manera súper simple de ver y entender, y eso me encantó. No, y que además él usa como recursos gráficos, sí. todo muy genial. No, yo quería decir, ahorita que dijiste que te aislaste, que bueno, que en vez de contar las cosas así, la segunda parte de la pirámide, lo que sigue es relacionarse con otra persona. No importa que no tengas ganas, hablar con otra persona. Son cosas tan básicas, pero porque él dice, de hecho, dice, dentro de esa persona que invitan al café, aunque no te interese, está toda la humanidad. Y ahí yo recordé las historias de vida, que lo conecté con todo eso. Sí, está bueno eso. Yo decía, es que es real, o sea, porque... O sea, es que el bicho no dice nada nuevo, pero claro, es como que lo hace, es como un ladito ahí y que lo explica tan bien que uno, y además que lo ve actuando, o sea, él tiene como un paciente rehabilitado al lado, porque en verdad lo tiene, sigue teniendo muchos peos, ves cómo se relaciona con la mamá, miles de vainas, pero es un paciente que el bicho supo dominar el arte de la terapia, que incluso lo llevó al médico a exponerse también a él. A hablar de su hermano muerto, de su mamá, de no sé qué. O sea, que el bicho ya también tiene la dinámica de interiorizarse y de exponerse y de exponer al otro. Y me parece súper interesante lo de que en una persona estaba la humanidad, porque bueno, es algo de lo que hemos venido hablando. Lo que decía Franco Ferrarotti, que era como que en una... No, solo para apoyarlo de la historia de vida, que nosotros estudiábamos como en un método de investigación, historias de vida, que decían, no, que es la historia de una persona. No es la historia de una persona, porque en cada persona, decía el investigador italiano, que era lo de la contracción auricular, lo ventricular y tal, que era que en cada persona, aunque sea individual, hay una historia tan profunda que es la humanidad entera, ¿sabes? Dale, Emerson. No, eso me fue, te imaginas. Dale, Ana, porque... Bueno, marico, tú el rol de hoy ha sido que desconcentrarnos. No, mentira. No, y la por punta mi belleza y mi peso Eso perfecto. te vas para atrás lo que yo también soy director. Entonces Francisco se pega porque justamente es un ególatra. No, ¿cómo es que le decimos, Ana? Pretencioso. No, hermoso, interesante, inteligente, guapo. Bueno, amigo, es que ya terapia, te imagino. Bueno, y la punta de la pirámide
nosotros mismos, una relación con nosotros mismos. Y él dice que escribiendo es una de las formas que podríamos conectar con nosotros mismos. Que bueno, a mí me parece que escribiendo lo que él mismo dice, pues tú escribes cosas que te dicen, mierda, yo estaba pensando eso, ¿dónde salió esto? Y a veces como que la escritura está conectada con un lado inconsciente que a veces no lo verbalizamos o no lo sentimos o no le damos letra y de repente escribiendo verbalizamos. Pero digo, bueno, son 3 tips que son básicos y que no necesariamente a todo el mundo le sirva, pero creo que tú podrías salir de una terapia o de un lugar con esas 3 cosas y podrías por lo menos sentirte ese día bien, ¿sabes? Eso, es que eso está muy fino porque como que el tipo que haya desarrollado como ese método de que la gente pueda tener un resultado de una cosa que en teoría es a largo plazo, pueda tener un resultado en una semana, creo que es como que lo que le da al tipo tanto éxito de como terapeuta, porque es como, sí, es como un método que es como efectivo, por lo menos Y sí, a corto plazo. y son herramientas que, bueno, creo que todos tenemos que estar súper claros, que obviamente no es que nos van a curar, porque este tipo del tema de la salud mental, desde este punto de vista, no es que se cura, pero sí lo que Ana decía, como que nos puede ayudar un montón. Y yo creo que mientras más conciencia tengamos de que no es que vamos a superar o a curarnos o a olvidar, no sé qué, sino que es el tema de convivir con ello, pues todo va a fluir mejor. Yo lo que también te quería decir, que otro ejemplo que dieron ustedes hace rato, que era el tema de que, por ejemplo, yo cuando he estado en mis huecos emocionales y que uno usualmente se aísla, digamos, como que, bueno, no tiene a nadie, no sé qué, y todo el tema, pero la realidad es que lo que decían, que incluso hasta cuando tienes que conversar con alguien por cualquier tontería, si no es tu amigo, lo que sea, pero como que se da ese tipo de interacción con otra persona, tú ves reflejado, terminas viendo reflejado en esa otra persona un montón de cosas que a lo mejor tú puedes estar extrañando de ti mismo, que no estás haciendo porque estás en ese hueco. Y capaz Ya, te hace o te motiva a salir de ahí. sí, ¿Sabes? Como que a total. mí me ha pasado que cuando estoy, no sé, manico, tal, que no quiero no sé qué, veo, no sé, a un amigo que está, no sé, haciendo bici, tomándose una birra, leyéndose un libro o algo, y me veo reflejado en algunos momentos que yo he tenido que me pueden generar satisfacción y digo, wow, en realidad lo puedo estar haciendo. Y ese tipo de herramientas son lo que, bueno, sí, hay que usarlas y siempre usarlas cada vez que tengamos como este tipo de crisis de momento que siempre la vamos a tener y siempre vamos a vivir con ello para que nos conecten un poco o nos reconecten un poco con uno mismo. Y ahí viene lo que Ana estaba comentando de esa relación personal de hacer el trabajo de tratar de conocernos cada vez más a nosotros mismos. Yo por lo menos, o sea, una cosa que saco como de lo que estuvimos viendo es el tema de la, que aunque no lo diga ahí, es del tema del autocuidado. O sea, de cuidarte a ti mismo. Parece una cosa sencilla, pero es dificilísimo de hacer. Porque normalmente muchas personas tenemos conductas autodestructivas o lo que sea y tal. Y aprender a cuidarse a sí mismo, de verdad que es bastante complicado. Yo Ajá, bueno, quería bueno, sí, dale. decir que también yo con La esto mamá, termino. Ya ustedes hagan lo que sea, si quieren van y hacen ejercicio para sentirte bien. No, él habla también de una parte de esa idea que me hizo recordar a Sartre, porque ahorita lo recordé porque lo dijiste, que se llama aceptación radical. ok. Que ya no recuerdo mucho qué era aceptación radical, como aceptar lo que viene y bueno, decir, bueno, esto me tocó y vamos a echarle para adelante, creo que es eso. Pero recordé la libertad Ah, negativa sí. es de Sartre, que a mí ese concepto me mató. Que además fue una clase magistral de una profe, se llama Livia, que nos dio así una matraca durante 2 horas de Sartre. Y cuando a mí me quedó ese concepto grabado y era, bueno, el esclavo no tiene chance de dejar de ser esclavo, pero él puede incluso, no sé, matarse y dejar de ser Claro. esclavo. O sea, todos podemos llegar a hacer cosas locas y liberarnos. O sea, una libertad negativa, si sea lo más chimbo que actuemos. Entonces yo creo que todos debemos hacernos responsables de nosotros mismos, pues, o sea, de que, sabes que esto me tocó y yo incluso si acepté hacer esto fue porque yo no tuve el valor o de renunciar o de mandar a comer mierda a la Exacto. gente. Sí, como tu Y responsabilidad. exacto, entonces yo sí que digo, bueno, marico, si estoy metida en este pedo fue porque yo o no lo pude parar o no. Entonces ahí decido yo si lo paro o no lo paro. Y además es liberador. A veces cuando tú dices, ¿sabes qué? De repente eres un tipo súper prestigioso que estás ganando súper plata y un día dices, ¿sabes qué? Esto no me da. Y me quiero ir a vender collares para la playa. O sea, quizá la mitad de la sociedad dice, qué estúpido, pero si eso te da la libertad y de sentirte bien y feliz y cero estrés o lo que sea, y bueno, eso.
Ya, que yo, la libertad negativa, Otra, yo la aplicaría en mi vida. otra cosa. Mira, si la profesora Livia nos está viendo, si nos llega a ver en algún momento, profe, viste de nuestras profes favoritas en la carrera, te imaginas. Sí, le tengo mucho Marico, cariño. ¿qué onda hay con el tema de que siempre cada vez que queremos mandar todo como a la mierda, siempre ponemos el mismo ejemplo de irnos a vender vainas para la playa? Todo lo que Marico, no sé. yo conozco siempre dice, ¿será que uno ve a esa gente feliz, marico? Haciendo Claro. yuyitos, poniendo tatuajes, vendiendo coca, todo el mundo es propio. Bueno, nada, eso era. Me faltó en Margarita. Sí, imagínate que empezaron en inglés. No, Es que mira, es verdad. ya En lo que yo Margarita. quería decir. Yo quería decir, y ya como para ir concluyendo mi idea un poco sobre lo que más me impactó de este documental, fue el tema de lo de la sombra. Que para quienes no, o sea, para quienes no han escuchado el documental, es como esa parte de uno mismo que te puede avergonzar. Es como esa parte de uno mismo con la que tú no estás como peleado y como que no hay esa reconciliación. Y él habla de que tiene que haber como una especie de reconciliación, de aceptación, como para poder, digamos, avanzar en la vida. Y salirte un poco de ese estancamiento que te produce ese tema de que no es otra cosa al final que el tema de no autoaceptarse, no aceptarse lo mismo. En el caso del ejemplo que hay en el documental, pues es una persona que con sobrepeso, que sí, se hizo famoso y fue exitoso, hizo muchísima plata, pero digamos, a costa de la burla de la sociedad. O sea, No, y a él le hacían un bullying, a él le hacían un bullying brutal, ¿eh? el gordito chistoso, ¿sabes? Ajá. Como que... Y obviamente a esta persona eso le generó un montón de trabajo, no sé qué, y más incluso antes incluso de hacerse famoso. Y él ahorita anda en una onda como de reconocer eso, como que de reconciliarse con esa parte que él intentó esconder por tanto tiempo. Y aquí yo me preguntaba, y ahorita también les voy a preguntar a ustedes, me pregunté a mí mismo, o sea, como que me puse a pensar como que, ¿y mi sombra? ¿Cuál es mi sombra? Entonces como que con el pasar del tiempo creo que he identificado varias, no una, pero con las que digamos, yo siento que hoy día, yo no sé si yo puedo decir, mira, tengo esta sombra en particular, pero hay unas que sí como que me llamaron un montón la atención cuando comencé a pensar en el tema. Uno fue el tema de cuando yo estaba, digamos, en el closet, que yo no admitía que era gay y tal, y la verdad es que muchísima gente como que, para mí, que me generaba mucho terror que la gente se pudiera como que saber o dar cuenta de eso. Y era algo que yo intentaba como que ocultar y ocultar y ocultar y ocultar. Y que eso obviamente me generó a mí mucho dolor, mucho como estrés y no sé qué. Pero bueno, pues, por supuesto luego lo superé, luego como que lo conté, lo dije, lo vivo y lo practico y lo defiendo. Y yo creo que también aquí, por ejemplo, es un tema muy gracioso, que yo cuando salí del closet y tal, yo fui el típico que salió del closet que al principio decía como que bueno, nada, así tal, pero eso de las marchas gays y tal y toda esa cosa, no, porque mira, es como muy disruptivo, eso es como muy chocante. Y ahora no, ahora entiendo que sí, que hay que defender eso. Y creo que es en parte un poco todo mi proceso de reconciliación con eso que las reglas sociales como que te moldearon para que lo escondieras. Y lo otro, y que estas cosas como que hoy día tal vez no son mi sombra, pero sí siguen siendo cuestiones que dificultan un montón poderte comunicar o relacionarte con gente que, bueno, que es gente tarada, gente retrógrada, que todavía está negada a la libertad. Y lo otro que también como que se me vino un poco a la cabeza fue que cuando yo me fui a Caracas, yo vivía en Maracay y tal, y yo crecí en un como sector popular. Y a mis amigos cercanos como que, bueno, ustedes en la universidad con los que comencé y todo esto, como que siempre ustedes fueron a mi casa y no sé qué y todo el tema. Pero cuando yo me empecé a relacionar con gente un poco más, digamos, de otros estratos económicos en Caracas, que no todos, por supuesto, porque hay un montón de gente que increíble, genial y súper abierta, pero sí hubo uno que otro caso que yo nunca negué esto ni tal, pero sí me generaba a veces hasta incomodidad hablarle un poco, porque era gente que tú las escuchabas hablar y para ellos era como inconcebible que gente que del barrio, por ejemplo, pudiera estarse relacionando con ellos. ¿Entienden? Y muchas veces mucha gente ni se habría enterado nunca que yo, por ejemplo, venía de un barrio en Maracay. Y se habrán enterado digamos, por casualidad, porque bueno, cuando yo cuento, cuando yo hablo, cuando yo comento en mi vida, yo nunca estoy ocultando nada. O sea, de esa parte, ¿no?
Yo soy muy sincero. Entonces yo no terminé nunca de identificar si era una sombra o no. O sea, si era como algo irreconciliable conmigo o no. Y creo que no, pero sin duda, si era algo que para mucha gente el amor sí puede ser sombra. Y mira que te conozco muchos casos de gente que no acepta, que viene de los sectores, digamos, más vulnerables y tal. Y no hay que ni siquiera culparlos ni destruirlos, sino que más bien entenderlo por la presión que hay cuando tú entras a ciertos grupos un poco más cerrados y cierto rechazo que hay hacia todos estos grupos. Entonces yo al final dije como que, mira, sabes que no es una sombra, pero sin duda sí es algo que me dificulta, e incluso todavía, mucho más la comunicación con gente que después, cuando yo identifico que son así, la verdad es que ni me esfuerzo porque hay gente que no quiero tener en mi vida y que, ¿sabes? Gente que no esté dispuesta a convivir o a tener en común a alguien que salga de su frontera socioeconómica, vete a la mierda. Entonces no sé si ustedes, como que cuando vieron esto, o en general se han preguntado si hay como alguna de esas partes medio irreconciliables que se han reconciliado, que no y tal, no sé, si lo quieren compartir. Karina, ¿quieres ir primero? Yo en todos los ejercicios que yo hizo le daba pausa y cerraba los ojos y trataba de hacer lo que sea Jonah Hill o al revés, pero la verdad no me fluía en nada. Y en un momento dije, verga, ¿será que soy como el tipo del perfume? ¿Sabes? Como que no puede oler su propio olor, ¿sabes? Pero yo sí que debe oler su propio olor. Y dije, coño, ¿será que en verdad no me ha pasado nada? O sea, no encontraba nada, te juro. Y luego dije, y todo el ejercicio lo traté así, no encontraba nada. Y dije, maldita sea, ya va, en verdad. Y dije, no tengo ningún trauma, ningún temor, ni sé qué. Y luego cuando el bicho, Jonah Hill le pregunta al tipo, algo como muy serio, el bicho se lanzó un chistecito, ¿no? Y el bicho le dice, tú sufres mi misma enfermedad, que sacar una broma de todo cuando la cosa se pone intensa. Y yo creo que eso me pasa mucho a mí. Entonces, a veces, como que le resto demasiada importancia a todos mis traumas, toda la vaina, porque lo tomo como joda. De hecho, cuando la cosa se pone intensa es como, jodo más. Y entonces a veces no los identifico porque los tengo almacenados como un chistecito más. Entonces creo que eso es peor, porque tengo todos mis traumas, toda mi mierda almacenada como chiste, como un jueguito, y no los tomo en serio. Creo que eso es uno de mis principales problemas, que en vez de leer las cosas a veces con la seriedad que amerita, pues le lanzo un chistecito y a veces no, por eso no encuentro todos mis traumas. Pero creo que si tengo que decir una vaina, podría ser que cuando no sé algo, o sea, odio sentirme bruta. O sea, como que tengo miedo a no saber algo. Como que creo que ese es mi principal miedo. Creo. No sé, yo cuando lo vi el concepto de sombra y tal, como que en principio, claro, es que obviamente esto también tiene como su proceso, y el documental, yo había visto un pedazo, pero ahorita lo terminé de ver, o sea, rápidamente hoy. Y como que hasta hace 25 minutos como que no había identificado nada así, porque yo decía, bueno, yo a lo mejor como un tema así tan específico como que el que sale el documental no lo tenía, pero a medida que van hablando ustedes y lo voy pensando mejor, creo que van apareciendo tremendos monstruos por atrás y que entonces como que probablemente sí los tenga. Entonces probablemente sí los tenga. Lo que pasa es que, claro, identificarlos de una forma así como tan sencilla, pues alguna vez que he ido a terapia y tal, ha ido como poco a poco, pero a lo mejor no tanto como una imagen física, a lo mejor como tenía él, pero sí a lo mejor ciertas cosas que no quiero ser, o cosas que sabes, que no me gustaría convertirme, o cosas movidas así. Pero bueno, es como un proceso que vas pensando poco a poco. Igual casi capaz, pero lo tiene muy presente, Emerson, porque es como que es muy fácil lo de ser gay, bueno, sí. Es como que lo tienes muy fácil de identificar. Yo también tendré un montón que no he identificado, pero estas dos son súper fáciles de identificar. No, bueno, que lo de ser gay pero no de vivir. No. Bueno, marico, yo soy mujer, marico, yo también como lo mismo. Es que se pone víctima. Eres mujer blanca y pija. Y con eso damos por concluido el capítulo de hoy. Bueno, chicos, a trotar, a ser feliz, a escribir, a ver qué fluye. Y de nuevo, nosotros no tenemos como ni la más mínima intención de estar dando aquí charlas ni moralistas ni nada de esa huevonada, pero coño, nos escucharon y tal, y bueno, mire, vean a lo mejor un poco el ejemplo de tanta gente que encuentra espacio, no necesariamente terapia, pero esos espacios de encontrarse más con uno mismo que ayudan.
Y sobre todo el conocerse más a uno mismo, identificar esas cosas que tanta como que bulla te hacen, que te impiden seguir, que te impiden avanzar y que son como esos elementos saboteadores que tienen en nuestra mente, porque mientras nos reconozcamos, ya encontraremos alguna técnica o alguna manera para tratar de neutralizarlos y convivir con ellos. Gracias por escucharnos. O hagan un podcast. O hagan un podcast, que también un poco es lo que está para eso, es lo que lo estamos haciendo nosotros. Totalmente. Gracias, querido, porque totalmente no hablamos de ese ejemplo, pero bueno, ya que marico, lo tenía, lo tenía apuntado. Dije, la cadena de perlas del podcast. Saquen ustedes las conclusiones. Gracias por escucharnos, por tomarte un poco de tiempo. Si te gusta, si te gustó lo que hacemos, la mejor manera con la que nos puedas apoyar es recomendarnos. Seguirnos, darle like a nuestras redes sociales, que es Nadie Piso Nos Preguntó. Y seguirnos y recomendarnos. Eso es todo. Gracias. Y nos vemos la próxima semana o cuando sea que esto vaya a salir. Baile. Marico, Karina, ¿quiere institucionalizar esto bailecito, Dios mío? Qué más ridículo.